All attendees are in listen-only mode. Buenas noches con todos, con todas. Bienvenidos a este primer webinar del tercer módulo de nuestro curso sobre herramientas para el diseño e implementación de infraestructura verde por parte del sector de agua potable en Perú y Colombia. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Quiero recordarles la logística para el envío de preguntas. Les agradecemos que utilicen la opción de preguntas que está habilitada en la plataforma GoToWebinar y que traten de ser igual lo más concisas y claras para nosotros entregarle a nuestra instructora. En la noche de hoy le doy la bienvenida a Jenna Agami, que es la directora de la iniciativa de agua de Forest Trends, que es una organización no gubernamental basada en Estados Unidos que trabaja en temas ambientales y que tiene una larga trayectoria de trabajo en el tema de agua y de infraestructura verde. Sin más, Jenna, te invito a que compartas con nosotros tu ponencia y después, como ya sabes, pasamos a preguntas aclaratorias, en primer lugar de parte de los asistentes y después preguntas de profundidad, ¿no? A todos y todas, bienvenidos, bienvenidas. Al final del webinar vamos a hacer un recordatorio de fechas claves de este módulo. Gracias, Jenna. Adelante. Muy bien y muchas gracias, Tamara. Todos pueden ver mi pantalla y me pueden escuchar bien. Sí, Tamara. Te vemos y te escuchamos muy bien. Que sí. Sí, ok, muchas gracias. Buenas noches a todos y gracias por el tiempo esta noche y por el compromiso de estar involucrado en este curso. Ha estado muy interesante todo la trayectoria de ese curso y desde Forest Trends ha sido un honor y placer estar involucrado y me gustaría agradecer a Ecosesión por su gestión de este curso y también por el apoyo del US Forest Service y USAID para lo cual es fundamental para que pueda realizarlo esos días. Bueno, hoy día estamos empezando con el módulo 3 sobre análisis económico para la inversión en la infraestructura verde. Y lo que nos gustaría hacer en este módulo es conocer algunas de las herramientas que hacen y se puede hacer para evaluar la infraestructura verde de una manera que sea práctica, útil, estratégica, que va a avanzar nuestras decisiones en cuanto a la infraestructura verde, ¿no? Entonces, cuando llegamos a hacer ese tipo de análisis, siempre encontramos que el mundo es complicado, no es como se parece tan limpio y tan fácil como se puede ver en una hoja de Excel. Entonces encontramos varias incertidumbres, pero sin embargo tenemos que tomar decisiones y como todos sabemos, aún no invertir en la infraestructura verde en nuestras cuencas también es una decisión. Entonces, nuestro propósito objetivo es poder evaluar las intervenciones de una manera que tiene sentido para los usuarios de esa información y varias veces requiere no solo una evaluación hidrológica, sino también una evaluación económica. Entonces, me gustaría un poco plantear algunas ideas hoy y la próxima semana y espero con mucho interés la discusión con ustedes. Ahora, para empezar, un poco sobre la organización de este módulo. Tenemos dos partes, 2 semanas. Esta semana vamos a enfocar en el diseño estratégico. Y varias veces esta parte, las personas no tanto piensan en esta parte, pero en realidad es lo más importante. Hay varias opciones que uno podría tener de cómo organizar y comunicar y hacer una evaluación económica y varias de las decisiones que uno puede tomar al inicio del proceso va a determinar cuánto vale toda la evaluación. Entonces me gustaría enfocar en esas preguntas de diseño
las preguntas estratégicas esta semana. Y la próxima semana vamos a enfocar en la aplicación. Entonces vamos a considerar aspectos más metodológicos y de marcos regulatorios de los países de Perú y Colombia. Entonces, para esta semana, esta noche vamos a cubrir esos puntos. Primero, ¿para qué hacer los análisis hidroeconómicos? Luego voy a presentar brevemente un caso ilustrativo que trabajamos de Forstrands con otros socios en Lima, Perú, para dar un ejemplo. Luego vamos a ver dos tipos principales de análisis económicos, costo-efectividad y costo-beneficio, explorar las diferencias. Luego voy a hacer un resumen de ese tipo de análisis y algunos tips para considerar en el diseño estratégico de una evaluación. Y luego llegamos a una parte del webinar de preguntas y discusión. Bueno, entonces, ¿para qué hacer los análisis hidroeconómicos? Hay varias preguntas que se puede responder por hacer este tipo de análisis. Por ejemplo, ¿cuánto presupuesto deberíamos asignar a la infraestructura verde? Por ejemplo, de nuestra empresa de agua, debería ser la orden de 1 millón por año o 100 millones por año. ¿Qué será efectivo y adecuado para lograr nuestros objetivos? ¿Qué será eficiente? Luego, ¿qué opciones de infraestructura verde son las mejores y peores en cuanto a nuestro objetivo o nuestros objetivos? ¿Qué opciones son áreas prioritarias para investigación y monitoreo? Vamos a ver un ejemplo de eso cuando presento el caso de Lima. ¿Sería más costo efectivo comprar tierras o dar incentivos por mejor uso de la tierra? También podríamos decir, ¿sería más costo efectivo restaurar un humedal o evitar la deforestación de un bosque? Son intervenciones bastante diferentes. Entonces, ¿cómo podemos evaluar cuál sería mejor para nuestro propósito? Y al fin, ¿cuánto vale la infraestructura verde para una empresa de agua? ¿Cuánto vale para sus usuarios? Que podría ser, esas preguntas podrían tener diferentes respuestas. Entonces, cada una de esas preguntas representa cuestiones importantes en diferentes etapas de considerar inversiones en la infraestructura verde y el análisis hidroeconómico nos puede ayudar en cada uno de esos casos. Entonces, vamos a hablar de ese ejemplo de Lima, Perú, y me gustaría reconocer el equipo de análisis que trabajó en ese análisis, que incluyó Forstrands y Kaiser & Associates, una consultora de Estados Unidos, Condesan, basado en Lima, Aquafondo, el Fondo de Agua para Lima, y COSUDE fue el donante que apoyó este proyecto. Ahora, para darnos una perspectiva, cuando empezamos este análisis, estamos tratando de evaluar o dar una idea de cuál podría ser la costo-eficiencia de la infraestructura verde para la ciudad de Lima y cuál podría ser el potencial, el impacto potencial de la infraestructura verde para Lima. Entonces, para responder a esa pregunta, primero teníamos que definir el ámbito del estudio y decidimos luego de varias conversaciones enfocar en uno de los problemas principales para la ciudad, que fue la disponibilidad de agua en la época seca. Entonces, mirando bien que hay ese déficit en la estación seca y que la regulación hídrica que provee la infraestructura verde podría ayudar a, digamos, guardar un poco de este accidente en la época lluviosa
hacia la época seca para ayudar a cerrar ese déficit. Y para hacer ese análisis evaluamos 4 intervenciones. Estas intervenciones fueron seleccionadas principalmente por Aquafondo, también en asociación con Condesan, y como podemos ver aquí en varios talleres con las comunidades y gobiernos de Cuenca Arriba. Entonces son 4. Uno es la restauración de canales de infiltración preinca que se llama Amunas o Mamanteo. Otro es la restauración de Puna. Y por 2 intervenciones. Una intervención fue cerrar pastos, entonces para excluir animales de pastoreo en la Puna. Y el segundo fue implementar un sistema de pastoreo rotativo que pensábamos iba a reducir el daño en la Puna, mientras que la comunidad de arriba podían seguir utilizándolos según un régimen establecido. Y al fin, restauración hidrológica de humedales que fueron drenados. Entonces, lo que encontramos, y como dije, nuestro propósito fue evaluar la costo-efectividad y impacto potencial de estas intervenciones. Encontramos que la infraestructura verde podría aportar significativamente de manera costo-efectiva como parte de un portafolio gris-verde. Entonces, ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, es la restauración de Amunas, los canales preencas de infiltración. A su lado son los humedales y aquí en verde aquí son la restauración de Puna por exclusión de animales y pastoreo rotativo. Lo que encontramos en el eje Y tenemos el costo por metro cúbico de agua aportado en estación seca. Entonces, las intervenciones más eficientes son los más bajos. Y la amplitud de cada uno de esas barras representa el impacto potencial en términos de millones de metros cúbicos por año. Entonces, la amplitud de cada barra, lo más amplio, el mayor impacto en términos de metros cúbicos por año, ¿no? Entonces podemos ver en este gráfico que no estamos proponiendo que la infraestructura verde va a cumplir con todos los requisitos del agua en estación seca. Sin hablar, eso es no que dice, pero sí podemos ver que representa un impacto importante. Y en algunos casos, algunos de los más costo efectivos comparados con otras opciones grises que son representados en las barras grises. Y, por ejemplo, si nos imaginamos un escenario en que no es esta barra al fin que representa la planta desaladora, si no teníamos que construir ni operar esa planta porque la infraestructura verde básicamente podría representar el mismo aporte que la planta desaladora, podríamos tener un portafolio de soluciones gris-verde que sería menos costoso a un rango de 18% que un portafolio exclusivamente gris. Entonces, este análisis fue útil en la manera o en el momento en que fue hecho, que fue en 2014 y 2015, para informar el estudio tarifario de CELPA a la empresa de agua de Lima, que asignó fondos a inversión en servicios ecosistémicos en el manejo de cuencas, para poder decir en qué rango más o menos sería adecuado asignar fondos a este fin.
En este gráfico tenemos la misma, los mismos números en cuanto al costo por metro cúbico de varias intervenciones, y eso van a reconocer de la lectura del módulo. Y incluimos en esto el rango de incertidumbres para poder mostrar que por nada estamos como totalmente confiables en esas estimaciones. Pero sin embargo, aún con esas incertidumbres podemos tomar buenas decisiones. Entonces podemos ver, por ejemplo, que aún en bajo nuestras suposiciones más conservativas, podemos ver que la reservación de amunas y la reservación de humedales son buenas opciones comparadas con las otras opciones. En cambio, podemos ver que, por ejemplo, las intervenciones que tienen que ver con la puna podrían ser muy buenas opciones, mejor que las opciones grises, o pueden ser bastante costosos. En este caso, no sería una intervención que tendría sentido hacer solo por el impacto en términos de caudal en estación seca. En ese sentido, podemos ver este análisis nos ayuda a informar las áreas prioritarias para investigación. Entonces, podríamos decir que, bueno, podemos ya empezar con algunos proyectos con monitoreo hidrológico en la puna y vamos a ver cómo vamos en términos de costos y impactos para averiguar si es una área que merece mayor inversión en el tiempo. Bueno, ahora que hemos revisado este ejemplo de un análisis, una aplicación de análisis económico, voy a revisar, empezando un poco al inicio, dos opciones, dos escuelas, dos opciones muy amplias de análisis económico: costo-efectividad y costo-beneficio. Ahora, me gustaría primero identificar claramente qué es la diferencia entre costo-efectividad y costo-beneficio. Entonces voy a empezar con los seriales que representan la metodología de costo-efectividad. Okay. Si estoy en la tienda y estoy o el supermercado y estoy revisando mis opciones de comprar cereal, veo el Raisin Bran, el Frosted Flakes y el Fruit Loops. Cada uno de ellos tienen su precio. Frosted Flakes y Fruit Loops lo mismo, Raisin Bran un poco menos, y tienen sus propios tamaños, ¿no? Onzas por caja. Y la pregunta es, ¿cuál sería más costo efectivo? Bueno, una de las cosas más importantes para entender cuando hablamos de costo efectividad es que el resultado del análisis depende del indicador. Entonces, si nuestro indicador es onzas de cereal, vamos a ver que Frosted Flakes gana, porque este cuesta 13.9 centavos por onza, mientras que los otros son un poco más de 14 en el caso de Fruit Loops y aún más para Raisin Bran. Pero si el indicador que nos interesa es gramos de fibra, podemos ver que gana Raisin Bran, porque aquí tenemos 7 centavos por gramo, mientras que los otros son 15, 16. Entonces podemos ver el indicador que elegimos es sumamente importante para evaluar eso, y que básicamente dividimos el costo por cuánto ganamos en términos del indicador por cada opción. Ahora, cuando aplicamos esta metodología a la infraestructura verde, los cereales se ponen en intervenciones intervenciones verdes o intervenciones de infraestructura verde. Cuando hablo de intervenciones, estoy hablando de
un grupo o un tipo de proyectos. Entonces tenemos, por ejemplo, la evitación de deforestación como un tipo de intervención. Eso podría, en una cuenca, podrías tener 100 hectáreas, 1000 hectáreas de bosque que está en peligro de ser deforestado, ¿no? Entonces podrías tener 10 o 20 proyectos para trabajar en eso, pero la intervención, el tipo de proyecto más allá. También los proyectos individuales podrían ser considerados como las cajas de cereal. Y en este caso, los indicadores normalmente serían los beneficios hidrológicos. Eso sería la recomendación nuestra, por ejemplo. Entonces, de onzas de cereal o gramos de fibra, que fueron los indicadores en el ejemplo anterior, llegamos a los indicadores que conversaron en el módulo anterior sobre la hidrología, como metros cúbicos por año de agua, quizás en estación seca, toneladas de sedimentos evitados o kilogramos de nitrógeno evitado, si nos interesa la calidad de agua. Ahora, y esto, este análisis que hicimos en Lima es un ejemplo típico de costo efectividad. Y el indicador metro cúbico por agua ganado en estación seca. Ahora, ¿qué es el análisis costo-beneficio? Aquí tengo las escalas, porque por un lado tenemos los costos de implementación. Entonces tenemos aquí las intervenciones o los proyectos, ¿no? Por un lado tenemos los costos y eso también tenemos que evaluar o estimar para costo-efectividad. Pero por el lado de beneficios, cuando mantenemos los beneficios en términos del indicador como toneladas de sedimento evitada, en este caso de costo-beneficio, o en el caso de costo-efectividad. Aquí en el caso de costo-beneficio, valorizamos los beneficios. Entonces, lo ponemos en términos monetizados. Y eso es la parte clave, la parte nueva para costo-beneficio. Ahora, hay básicamente dos perspectivas que podríamos aplicar cuando hablamos de evaluaciones costo-beneficio. Primero tenemos las opciones que es una perspectiva más privada, podemos decir que es más empresarial. En ese sentido, podríamos empezar, por ejemplo, de costo-efectividad. Si tenemos los ejemplos que tuvimos en el estudio de Lima, de infraestructura verde que va a aumentar el agua disponible en la estación seca, podríamos comparar una serie de intervenciones verdes que nos da un beneficio que será el mismo beneficio que podríamos tener por construir un reservorio, por ejemplo. Y si no tenemos que construir el reservorio, podríamos evitar este costo que representaría un beneficio que podría ser monetizado. En ese sentido, podrías hacer análisis costo-beneficio empezando con costo-efectividad y de ahí valorizando los beneficios en términos monetizados por costos evitados o ingresos nuevos, ¿no? Entonces, aquí tenemos beneficios como mayor eficiencia de la planta de tratamiento por menor sedimentos y ahí podríamos valorizar en términos de los costos evitados por la mala eficiencia con mayor sedimentos o mayor contaminantes. La extensión de la vida útil del reservorio, que podría ser un beneficio monetizado, o por ejemplo, que puedes evitar construcción de un reservorio, como mencioné. Esta perspectiva responde más directamente a los objetivos prioritarios para la empresa misma, y es decir, que no considera varios beneficios que importan a los clientes de la empresa como personas o ciudadanos,
pero no directamente al negocio de la empresa. Entonces, eso es una perspectiva de optimización de eficiencia que puede tener su propio lugar. Por otro lado, tenemos otra perspectiva. Eso es más una perspectiva pública o del gobierno, y esta perspectiva considera beneficios que acumulará directamente a la empresa, más beneficios adicionales que acumula a la sociedad en general, a los ciudadanos que son los clientes de la empresa, como la regulación del clima, belleza paisajística y beneficios culturales y recreacionales. Que los mismos proyectos que, por ejemplo, evaluamos en el caso de Lima o podría evaluar bajo una perspectiva privada, también va a crear o generar o podría generar esos beneficios adicionales, si lo consideras o no dentro de la evaluación, esa pregunta. Y esta perspectiva pública reconoce el carácter público de los fondos en la tarifa y el interés del gobierno de asegurar la provisión de bienes públicos, beneficios sociales. Alguien que ha hecho un análisis costo-beneficio para un proyecto de inversión pública probablemente está familiarizado con esta idea, ¿no? Bien, ok. Y esto es solo, antes de terminar esta parte, solo quisiera destacar que la diferencia de esas perspectivas tienen que ver con cuál es el propósito y el contexto para la evaluación económica, quién es el cliente o el público que va a recibir y utilizar el análisis y cuál de esas perspectivas más representa sus intereses para que la evaluación hecha puede ser más relevante al usuario de información. Bueno, ahora llegamos a un resumen y algunos tips para considerar en el diseño estratégico de evaluaciones económicas de la infraestructura verde. Ok, aquí tenemos un resumen, una tabla que resume las diferencias entre las metodologías de costo-efectividad y costo-beneficio. Ok, primero en representación de beneficios, costo-efectividad. El beneficio es representado en términos del indicador hidrológico, toneladas de sedimentos, metros cúbicos de agua. En ese sentido tenemos un indicador a la vez, ¿no? No tenemos varios indicadores en la misma evaluación de costo-efectividad. Y tenemos una tendencia a ser más estrecha, por eso, porque tenemos un indicador. En cambio, costo-beneficio representa los beneficios monetizados en dólares, en soles, ¿no? Los beneficios son agregados, entonces podemos solo considerar el beneficio que viene de un indicador o un impacto hidrológico, pero también podemos agregar beneficios. Porque podemos poner todos los beneficios en términos de un indicador que es el dólar, ¿no? O es el sol, y eso podría ser así sumado, ¿no? Son iguales y pueden ser agregados así. En ese sentido, la tendencia es que las evaluaciones de costo-beneficio son más amplias. No necesariamente, pero esa es la tendencia. Nivel de complejidad. Cualquier puede ser muy complicado, puede ser no tan complicado, pero por las razones que acabo de explicar, costo-efectividad tiene una tendencia de ser más sencillo y costo-beneficio una tendencia de ser más complejo con más pasos. Ahora, en términos de la claridad de los beneficios, costo-efectividad es claro en cuanto a los beneficios hidrológicos de interés al cliente. Entonces, hay mayor oportunidad de explicar los mecanismos hidrológicos. Esto es muy importante, por ejemplo, cuando hay un cliente que está nuevo a entender los impactos hidrológicos de la infraestructura verde. De mi perspectiva, es muy útil poder hablar en términos específicos de metros cúbicos
y no ya soltar a dólares, porque de ahí como perdemos un poco esta oportunidad de aprender de los mecanismos hidrológicos. Pero a veces, en cambio, el costo-beneficio es claro si el interés principal del cliente es el impacto económico, el bottom line para sus intereses financieros, o en términos de la utilidad social de la intervención. Ahora, ¿cuáles son los casos cuando uno de los tipos de evaluación tiene mayor utilidad? Para costo-efectividad, yo creo que la mayor utilidad está cuando tienes que priorizar entre opciones para cumplir con una meta bien definida. En ese sentido, costo-efectividad funciona muy bien. En cambio, costo-beneficio, cuando quieres sugerir cuánto presupuesto en total será apropiado para asignar a la conservación, costo-beneficio es una buena opción. Cuando es estratégico, esos son algunos ejemplos, ideas, y creo que sería muy valioso poder conversar más sobre esas preguntas en la discusión hoy. Pero, por ejemplo, costo de efectividad puede ser más estratégico si el próximo paso es un paso mucho más costoso. Por ejemplo, en el estudio de Lima, la planta desaladora. Se puede mostrar muy bien que las opciones intermedias o las opciones grises o verdes, perdón, pueden cumplir una meta a menor costo. Y este tipo de evaluación es útil en ese sentido. En cambio, costo-beneficio puede ser más estratégico para mostrar los beneficios de infraestructura verde si los beneficios son distribuidos. Con el proviso que todos esos beneficios distribuidos sean todos de interés del cliente, entonces todo del ámbito de interés, pero quizás difícil mostrar su valor indicador por indicador. Entonces, mejor agregar los beneficios por la metodología de costo-beneficio. Ahora, algunas consideraciones cuando estás diseñando una evaluación económica de la infraestructura verde. Primero, ¿para quién se realiza el análisis? ¿Quién es el tomador de decisión? Entonces, ¿quién va a utilizar esta información? ¿Quién va a recibirlo? Y cuál es su rol, de qué interesa. ¿A qué decisión va a informar? ¿No? ¿Es una decisión sobre la asignación de tarifa? ¿Cuánto presupuesto debería asignar? ¿Es una decisión si me interesa, si a la empresa interesa algún tipo de inversión súper general, súper al inicio del proceso? ¿O es más para priorizar entre proyectos? Eso es importante. Regresando a quién es el tomador de decisión, ¿es el gerente de la empresa de agua o es el Ministerio de Economía y Finanzas? Uno podría ser más interesado en optimizar la eficiencia de su empresa, otro podría ser más interesado en el uso de fondos públicos y la utilidad social de ese uso. Entonces, tiene que considerar esas preguntas. El tercer punto, ¿cuáles son los intereses que más motivan la decisión? Y al fin, ¿qué datos, metodologías y capacidades son disponibles para evaluar el desempeño hidrológico en los indicadores de interés y para valorar los beneficios? Entonces, esto es una pregunta muy práctica, ¿no? Que tiene que ser considerado con las preguntas estratégicas en términos de qué es posible hacer con los recursos disponibles. Pero ya sabemos que probablemente cuando empezamos, vamos a empezar con información y metodologías y capacidades imperfectos. Entonces, es importante que casi siempre que acercamos a este tipo de evaluación
con una actitud de investigación iterativa, ¿no? Que vamos a aprender mucho más tras todo el tiempo que tenemos para experimentar con la implementación, monitoreo, evaluación de ese tipo de proyecto. Entonces, primero, si empezamos con esa definición de ámbito que tiene que ver con varias de las preguntas estratégicas que conversamos. Y esos son los tipos de preguntas que ustedes tienen en la tarea para esta semana. Definir los beneficios y el tomador de decisión, el público, quién va a recibir la evaluación. Definir el problema o los problemas y los indicadores. Definir el ámbito geográfico y definir las opciones de intervenciones. Y pueden identificar varias opciones o varios proyectos potenciales para abordar el problema identificado. Segundo, hacer la evaluación. Recopilar los datos de experiencia que ya tenemos. Entonces podría ser una experiencia muy diferente que ha pasado en el pasado por un propósito, digamos, mejor dicho, un propósito muy diferente, pero una actividad muy similar que podría proveer datos de costos, por lo menos, pero también quizás de beneficios, de aprendizaje o de suposiciones que puede ser útil para la evaluación. Identificar o desarrollar metodologías para llenar brechas, aplicar las metodologías y evaluar beneficios en el contexto del gris-verde, no solo viendo opciones verdes, ni solo opciones grises. Y al fin iterar, entonces identificar los drivers o causantes de incertidumbres, implementar proyectos de manera modular, ¿no? Con monitoreo estratégico y comprometerse a evaluaciones iterativas según el proceso de aprendizaje y implementación. Y me gustaría solo destacar una cosa más antes de que llegamos a las preguntas, que es que eso debería ser un proceso explícito y colaborativo. Y la razón por la cual es que hay todo un proceso en los ejemplos de este tipo de evaluación económica de la infraestructura verde que yo conozco. Siempre hay un proceso de aprendizaje sobre cuáles datos existen, cuál es el problema en realidad, cuáles son las diferentes perspectivas del problema, cuáles son las metodologías disponibles, cuáles son los problemas o desafíos con esas metodologías o los datos disponibles y cuáles son las opciones en campo para diferentes tipos de infraestructura verde y cuáles son las opciones para el diseño de ese tipo de proyectos que influencian nuestros resultados de análisis, ¿no? ¿Qué causa más o menos la cosa que un proyecto sea costo efectivo o no? Hay un montón de aprendizaje y esto es en ese sentido, las evaluaciones económicas son oportunidades excelentes para incrementar la conciencia, para hacer aliados tras sectores, para crear equipos interdisciplinarios, para mejorar la calidad del análisis, pero también para mejorar la calidad de implementación de proyectos de infraestructura verde en general. Y así, en ese sentido, las evaluaciones pueden contribuir a la sostenibilidad. Y esto solo es una pintura o una foto de un evento que hicimos en Estocolmo, en World Water Week, hace 2 años sobre este asunto, justamente este asunto, y los participantes destacó que hay varios beneficios adicionales que solo el resultado del análisis que vale la pena reconocer en el proceso de hacerla. Y con esto me gustaría pausar y invitar preguntas. Listo, Jenna, muchas gracias. Quiero dar paso, tenemos ya algunas preguntas. La primera que tenemos es respecto al nivel de incertidumbre que tú me mostraste en el gráfico, en la presentación. Nos está preguntando un compañero, ¿este nivel de incertidumbre
no presenta grandes dificultades al mostrar las intervenciones de infraestructura verde como una opción viable a las autoridades que toman las decisiones? Adelante, Jenna. Muchas gracias por la pregunta y me encanta esta pregunta porque creo que es importante que reconocemos que cada opción que tenemos en la vida, cada opción que tenemos como empresa para abordar los desafíos hidrológicos de gestión de agua, tienen sus propios incertidumbres, ¿no? ¿Cuántas veces hemos tenido un proyecto de construir un reservorio, un túnel o un planta de tratamiento y toma 2 años más que había previsto, o los costos suben lo que habíamos pensado, o los beneficios no son tan buenos como habíamos pensado? Entonces, una de las cosas que en realidad sí es un poco, no muestra la realidad, es que no hicimos esos rangos de incertidumbres para la infraestructura gris también, ¿no? Entonces, por un lado, a esta parte, y esto es algo que tenemos que mejorar en las iteraciones de este análisis. Pero como mencioné, a mí me gusta mucho este gráfico porque se puede ver que aún en algunos casos hay oportunidades un poco sin lamentos, no regret strategies para la implementación de la infraestructura verde, cuando podemos decir aún en bajo nuestras suposiciones más conservadoras, podemos decir que tenemos opciones mejor que cualquier opciones gris y son viables, ¿no? En cambio, podemos empezar con algunos de los otros que representan un rango grande según algunas áreas de incertidumbre. Y si un poco nos enfocamos en por qué hay tanto incertidumbre, averiguamos en ese ejemplo, por ejemplo, que ha habido oportunidades para reducir esta incertidumbre significativamente, casi 50% de lo que está aquí, solo tras 1.5 años de monitoreo hidrológico en las cuencas. Entonces, un poco de evidencia de datos puede proveer mucho en esos casos y seguimos aprendiendo. Y el costo para hacer eso y para implementar un proyecto piloto es nada comparado con los costos que se puede evitar o ahorrar por utilizar estas opciones. Muchas gracias, Jenna. Continuemos con la siguiente pregunta. Nos quisieran conocer respecto un poco a los indicadores. Nicole Ávila nos pregunta que ¿es posible entonces tener indicadores de coste de efectividad que sean positivos, pero que no necesariamente sean los mejores? Porque ella dice que dependiendo de cómo se plantea el indicador, se puede tener una opción mejor por cada propuesta. ¿Cómo se puede evitar que esto suceda con los indicadores? Jenna, adelante. Otra vez, Tamara, por ejemplo, no entendí muy bien. ¿Es posible tener...? Claro, claro. A ver, te leo nuevamente. Ok, gracias. Mira, nos pregunta nuestra compañera si es posible tener indicadores de costo de efectividad que sean positivos, pero que no necesariamente sean los mejores. Partamos de ahí. Ok. Sí, entonces siempre cuando estamos evaluando, cuando hacemos evaluaciones económicas, siempre estamos evaluando entre escenarios, ¿no? Entonces, evaluar una opción por sí sola en realidad no va a darnos una idea si es una buena idea invertir en esa opción o no. Tenemos que evaluar opciones y de allí comparar entre las opciones que tenemos en cuanto al objetivo o la meta que tenemos, ¿no? Entonces, podríamos tener la necesidad de cerrar la brecha entre suministro y demanda de agua en la estación seca. Tenemos un rango de números que sabemos que tenemos que cerrar y tenemos una serie de opciones para evaluar, para lograr cerrar esa brecha. O alternativamente,
podríamos tener un presupuesto X y tenemos que evaluar cómo podemos gastar ese presupuesto para lograr el máximo impacto, ¿no? Y en ese sentido evaluamos todas las opciones y cuáles pueden llevar bajo este presupuesto para resultar en el máximo beneficio. En ese sentido, siempre estamos comparando entre opciones y entre escenarios para poder decir cuál opción es mejor. Muchas gracias, Jenna. Yo creo que te agradezco mucho por la claridad de la respuesta. Pasamos a otra pregunta que es, ¿cómo se valoran o valorizan los beneficios? A veces se puede caer en la subjetividad, puesto que un beneficio debería ser general y no específico para una compañía. O sea, se debe pensar en un beneficio para toda la comunidad, para el ecosistema. Entonces, ¿cómo evitar la subjetividad en la valorización, Jenna? Sí, es una pregunta muy buena y en parte puedo decir que eso vamos a conversar sobre eso en la próxima semana. Pero sí, hay varias metodologías, pero en general pues, sin entrar en los detalles técnicos que vamos a conversar en detalle la próxima semana, se puede para evaluar de una manera de la sociedad. Si tienes el lujo de considerar esto en función de los intereses del cliente. Puedes, por un lado, agregar la valorización de varios beneficios considerados un poco por sí solo. Si estamos considerando evitar deforestación, podemos considerar el impacto en términos de flujo de base, podemos considerar el impacto en términos de reducción de sedimentos y todo eso. Pero además de eso podemos considerar el impacto en términos de regulación del clima. Y hay algunos valores que podemos asignar por toneladas de carbono evitada en su emisión. O podemos considerar algunos valores en función de valores de biodiversidad. Por ejemplo, podemos estimar el valor que viene del turismo. Es una manera de llegar a una estimación baja de este valor, pero muchos más que se emplea en economía ambiental. También se puede un poco llegar a esos valores por encuestar a miembros de la sociedad a que corresponde la pregunta, ¿no? Entonces, en el ejemplo, hay un ejemplo muy bueno de una evaluación más amplia de costo-beneficio de perspectiva pública que se hizo en Cusco, que tenemos en las lecturas que encuestaron a los ciudadanos de Cusco sobre cuánto pagarían ellos para restaurar o asegurar la conservación de la laguna Piuray como fuente de agua, y eso fue parte de la encuesta, pero también por los otros valores que a veces no se puede distinguir tan fácilmente entre todos los valores que la gente en realidad sí valorizan, ¿no? Entonces, hay varias metodologías y podemos conversar en más detalle la próxima semana. En esta semana nos interesa más cuál es más adecuado, más estratégico en su propio lugar para la evaluación y un poco qué es factible. Listo, Jenna, muchas gracias. Teníamos una segunda pregunta alrededor del mismo tema, entonces creo que fue resuelta. La siguiente pregunta es, ¿qué cantidad o por qué opción se debe inclinar la evaluación? ¿Se debe realizar solamente costo-efectividad o solamente costo-beneficio, o tal vez se pueden combinar las dos opciones, y cómo sería si es que esto fuera posible? No entiendo muy bien la pregunta, Tamara. Entre costo-efectividad o costo-beneficio,
A ver, te leo nuevamente. Básicamente, la consulta es, nosotros estamos entendiendo que se puede hacer un análisis desde la costo-efectividad o desde el costo-beneficio, ¿correcto? Ah. Entonces, la pregunta es si puedes, digamos, utilizar los dos análisis en una evaluación. Ah, sí. En general, solo utilizarías uno de ese tipo de análisis en la evaluación, ¿no? Entonces, por un lado, porque, por ejemplo, si te interesan los beneficios hidrológicos, pero te gustaría hacer un costo-beneficio, un análisis costo-beneficio con resultados monetizados, puedes hacer una versión del análisis costo-beneficio que empiece con los beneficios en términos de uno o varios indicadores hidrológicos y de allí monetizar esos impactos a llegar a un valor en términos de soles o dólares, ¿no? Monetizados. Y en ese sentido podrías mostrar los pasos del análisis al tomador de decisión, al público que recibe la información, para que ellos podían ver los pasos del análisis y entender también la parte que tiene que ver con los impactos hidrológicos y de allí el resultado al fin, que es el impacto monetizado. En ese sentido podría hacer los dos, pero en general sí tenemos una clase de análisis que básicamente corresponde a costo-efectividad y otro que corresponde a costo-beneficio. Y, por ejemplo, para el propósito de la tarea para esta semana, la idea es elegir uno de los dos pensando en el resultado final del análisis, ¿no? Y en ese sentido, en términos de costo por indicador de beneficio o costo en general, ¿no? Entonces, si en costo-beneficio no tenemos costo por beneficio, tenemos una idea en general si los beneficios son mayores de los costos, porque los dos son expresados en términos monetizados, ¿no? Entonces podemos decir si el valor neto presente es positivo o negativo, así podemos decir si el proyecto es una buena idea o no. ¿No? Entonces, pensando en ese resultado final, podemos elegir entre costo-efectividad y costo-beneficio sí podríamos decir que en algunos casos podrías hacer los dos, pero para propósito de la tarea, por ejemplo, mejor dicho que vas a hacer uno u otro. Gracias, Jenna. Tenemos una pregunta de una respuesta cortita, imagino. Nos preguntan, ¿qué tan costoso fue realizar el análisis para el caso presentado en Lima? Y después te paso a una pregunta sobre indicadores. Adelante. Sí, para el caso de Lima nos costó más o menos 50,000. Y la razón por la cual fue tanto es porque al inicio no contábamos con metodologías para evaluar las intervenciones verdes que consideramos para llegar a esas intervenciones, para llegar a las estimaciones en términos de un indicador hidrológico. Entonces ya contratamos a una consultora para desarrollar esas metodologías y lo revisamos y validamos con los expertos locales de ecosistemas andinos, y eso tomó su tiempo y también la experticia, y fue la parte más costosa del análisis. Listo, Jenna, muchas gracias. Pasando a las preguntas sobre indicadores, ¿qué indicadores usualmente se utilizan para medir la utilidad social de un proyecto de infraestructura verde? Bueno, esto fue también discutido en
el módulo anterior, pero es una buena pregunta porque hay la práctica normal y hay la práctica que recomendaríamos, ¿no? Normalmente, la práctica que vemos más en campo es que los desarrolladores de proyectos de infraestructura verde expresan los beneficios o el impacto de sus proyectos en términos de, normalmente es en hectáreas, ¿no? Trabajamos en 100 hectáreas de bosque, ¿no? O restauramos 10 hectáreas de humedad, ¿no? Pero de mi perspectiva, de la perspectiva de Forestrands, esto a veces puede funcionar, pero mucho más impactante, mucho más efectivo para comunicar los beneficios y para entender por qué estamos invirtiendo en particular del sector de agua en la infraestructura verde, es poder llegar a una estimación de los beneficios hidrológicos. Entonces, algunos ejemplos aquí son metros cúbicos de agua y digamos que aún mejor si especificamos cuándo en la estación seca o otro descriptor de cuándo tenemos el agua. También podemos decir toneladas de sedimentos, podríamos decir kilogramos de fósforo evitada o infiltrada, porque también la infraestructura verde puede limpiar el agua que es en escorrentía para que contaminantes no llegan al río, ¿no? Entonces, esos son algunos de los indicadores que se podría utilizar, pero también hay otros. Se podría considerar el impacto en términos de temperatura. Eso es otro. Entonces, hay varias y también es un campo para discusión fructífera entre investigadores y desarrolladores de proyectos. Genial, Jenna, muchas gracias. Es muy útil la información que tú nos presentas. Tenemos un comentario desde Colombia y una consulta. Nos dicen que es muy común en Colombia tener en cuenta la población beneficiada por los proyectos. Y la consulta es, ¿puede ser este un indicador de costo-efectividad? Por ejemplo, el número de beneficiarios, personas o familias para el proyecto de infraestructura verde. Buena pregunta y me imagino que sí, porque no. Pero me interesaría saber cuánto están beneficiando cada uno de sus beneficiarios. Varios de los, otro indicador que se ve frecuentemente en este campo, adicionalmente a hectáreas, son las familias beneficiarias, por ejemplo, que reciben pagos o incentivos, que viven en las cuencas altas, que reciben beneficios económicos, financieros de proyecto por cambiar o en algunos casos continuar su uso de tierra que está creando beneficios para otros usuarios. Y a veces eso es un beneficio presentado y a veces es es el beneficio de mayor interés para el cliente o el tomador que está recibiendo la información, en particular si esta entidad es interesado en el desarrollo humano, económico, ¿no? Pero a mí no me parece exactamente el indicador más relevante para evaluaciones económicas, en particular cuando el cliente es del sector de agua, ¿no? Así me parece, si pensamos en población afectada, podríamos pensar, y he visto eso en Perú, por ejemplo, cuántas personas ahora o en términos de metros cúbicos de agua, disponibilidad, dependibilidad del sistema de agua aumentada por la disponibilidad de agua que llega en metros cúbicos, ese indicador. Podríamos convertir ese indicador de metros cúbicos a número de personas beneficiadas por considerar cuánto agua utilizan cada persona por promedio por día, ¿no? Y así podemos llegar
personas por día que benefician de los usuarios de agua. Sí podríamos pensar en población, pero tenemos esas dos partes, ¿no?, para considerar. Y más que nada el propósito y el usuario de la evaluación. Gracias, Jenna. Un poco continuando en este tema de los indicadores, tenemos una consulta sobre los impactos de las marcas. ¿Es posible evaluar estos indicadores de metros cúbicos? Nos mencionan, ¿sería tal vez más adecuado evaluar los impactos en las tarifas de agua en temas de calidad y cantidad? ¿Tú qué nos puedes decir sobre eso? Que para las marcas sería mejor evaluar en términos de calidad, de cantidad. Ajá. Sí, ajá. Ya, entonces, creo que esta persona está refiriendo al análisis de Lima. Sí, yo también pienso que está refiriéndose al análisis de Lima. Sí, ya, entonces la idea aquí es que las marcas proporcionan agua al río Rímac principalmente por derivaciones de otros lados, ¿no? Entonces, a otros lados de los Andes, entonces hay una, agrega agua al río Rímac en la estación seca, ¿no? Entiendo eso. Entonces, no hicimos el análisis, nosotros, este análisis del impacto, el costo por metro cúbico de los proyectos grises nosotros mismos. Utilizamos este análisis de otro estudio que fue hecho por la ANA, creo. Entonces, esto fue un indicador que fue seleccionado por otra consultora y fue considerado adecuada para evaluar el impacto de esos proyectos. Y a mí me parece que sí estamos comparando la misma cosa, varios proyectos que aumentan el agua disponible en la estación seca. Pero no es para decir que esos proyectos no tienen beneficios en términos de la calidad de agua, y sabemos que la cantidad de agua y la calidad están sumamente vinculados. No podemos distinguir siempre entre los dos. Si tenemos más agua y el mismo modo de contaminantes, tenemos agua que es no tan sucia, ¿no? Entonces eso es algo que todos reconocemos, y tampoco podemos solucionar todos los problemas solo por pensar en un indicador. Pero a la vez es en algún lugar donde sí fue posible empezar, fue pensar en un indicador y poder describir bien los impactos en este indicador hidrológico. Listo, Jenna, muchas gracias. Un poco continuando en esto de los indicadores, una compañera nos pregunta respecto a los indicadores. ¿Podríamos mejor tener varios indicadores, unos que estimen aspectos sociales y otros económicos, o tal vez combinar los dos aspectos en un mismo indicador? Sí, entonces la definición de indicador es muy importante en ese sentido, y si eliges un análisis de costo-beneficio, sí puedes considerar varios indicadores y agregar los varios beneficios a un indicador final. Otro tipo de evaluación que no mencioné es la evaluación multicriterio, que es básicamente llegas a una calificación, puedes identificar X número de indicadores que son importantes para la evaluación de las opciones que tienes entre escenarios o entre proyectos, y calificas cada una de las opciones de proyectos o escenarios en términos de esos X criterios. Puedes tener 2 criterios o puedes tener 100 criterios, como quieres, pero de allí, si no estás utilizando costo-beneficio, puede ser bastante complicado comparar entre los dos, ¿no? Llega a ser algo mucho más
cualitativo, aunque también puede ser, a veces puede ser lo más relevante para la decisión, pero tiene que pensar bien en la presentación de esos resultados y asegurar que estás utilizando criterios que más o menos pesan lo mismo, o si no, aplicas pesos a los criterios más importantes para que se pueda ver. Entonces, y si algunos participantes quieren aprender más sobre este tipo de evaluación, se puede buscar evaluación multicriterios. Jenna, muchas gracias. Tenemos una pregunta respecto a las capacidades, a las características o al perfil que debe tener un equipo técnico para realizar este análisis económico para inversiones en infraestructura verde. Entonces, ¿qué características o qué perfil consideras tú que debe tener este equipo? Excelente pregunta, y estoy poniendo el equipo del análisis que hicimos en Lima porque me pareció muy interesante y puedo explicar un poco sobre la experticia que tuvimos, ¿no? Por un lado, tuvimos la experticia en el desarrollo de las metodologías. Es muy importante en cualquier de los casos que tiene experticia en las metodologías que van a aplicar y experticia en la selección, el diseño del estudio para que eliges la metodología adecuada. Entonces, eso significa una experticia hidrológica y económica y en general en diseño de análisis, ¿no? Luego teníamos a Condesan, que también aportó mucho al desarrollo de la metodología. Esto fue en parte en función de su experticia en los ecosistemas particulares de interés. Entonces, en ese sentido, no había personas o instituciones que fueron expertos en esas metodologías que podíamos aplicar en ese momento y expertos en los ecosistemas de interés. Entonces, tras ese análisis, construimos un poco más de esa experticia por los aprendizajes, intercambio de información, también algunos críticos entre el equipo que fue muy enriquecedor. Pero experticia en los ecosistemas de interés es muy importante, en particular en los Andes, porque los ecosistemas son bastante diferentes que varias otras partes del mundo donde vienen varios de esos tipos de metodologías como utilizamos en ese informe. De ahí trabajamos con Aquafondo, que ellos conocieron muy bien las cuencas de interés, entonces los proyectos posibles, cuáles proyectos serían factibles aplicar y cuántos proyectos de X tipo podríamos potencialmente implementar en esta cuenca. Esa fue una pregunta muy importante que requería conocimiento de los aspectos sociales, económicos, del uso de la tierra, manejo de sistemas de información geográfica, mapeos, para poder sacar la información y los datos necesarios. Aquafondo también trajo conocimiento de los actores, entonces quién tuvo información necesaria para el análisis, quién tuvo una perspectiva importante para informar el ámbito y el diseño del informe. Y de allí también aportamos como Forest Trends una idea de el marco estratégico y los aspectos del análisis económicos y un poco en la comunicación estratégica. Y al fin, yo creo que algo muy importante en algún lugar en el perfil es un diseñador gráfico que puede mostrar los resultados de una manera interesante y efectiva para el usuario de la información. Gracias, Jenna. Tenemos una pregunta igual nuevamente sobre el caso de Lima. Y como todos sabemos, Lima está localizado en un desierto
Y la consulta es si mediante un análisis de costo-efectividad se podría estimar lo costoso que es para el Estado de agua potable a la población respecto a otras ciudades que se encuentran más cerca de las cordilleras. Interesante. Pues lo que consideramos fue el costo de cada tipo de proyecto. Un proyecto típico en cada categoría o tipo de intervención y los beneficios, ¿no? Entonces fue, ese análisis fue hecho específicamente para las cuencas de Lima, entonces utilizamos datos de proyectos que fueron implementados en el mismo tipo de comunidad donde esos serían implementados y a veces exactamente en las mismas comunidades. Y tratamos de diseñar las metodologías para representar de la manera que mejor pudimos los mecanismos hidrológicos y los impactos hidrológicos de cambio de uso de tierra en esos ecosistemas de las cuencas altas avesadoras de Lima, mejor que pudimos hacer. Entonces, no importa necesariamente si el beneficiario es la ciudad de Lima o es otra ciudad, si las características que informaron nuestras estimaciones de los costos de ese tipo de proyecto y los beneficios son básicamente lo mismo. Ese básicamente tiene que ver con tipo de ecosistema, tipo de uso de tierra, usuario de tierra, nivel de desarrollo y tipo de actividades económicas de los usuarios de la tierra en esas zonas. Entonces, si esas condiciones serían similares a otras ciudades, podría ya básicamente utilizar estimaciones muy similares. O si las condiciones fueron diferentes, tendrían que cambiar las suposiciones. Si las mismas metodologías podrían aplicar y podría ser posible que no se podría aplicar, tendría que desarrollar o ajustar significativamente las metodologías para reflejar el funcionamiento de la nueva, el nuevo escenario, el nuevo contexto. ¿Está claro la explicación? Y ya le vamos a pedir al compañero que nos reconfirme si creemos que sí. Okay. Mientras tanto, quisiera... Hola, Tamara. Ahí, perdón, ¿me escuchan? ¿Sí? Ahora sí. Ok, mira, tenemos aquí otra consulta que nos llega desde un compañero de Perú. Nos pregunta, ¿qué riesgos pueden tener las valoraciones hidroeconómicas de infraestructura verde? ¿Qué riesgos o qué incertidumbres? Pues voy a responder a los dos. Riesgos, en términos, voy a empezar con incertidumbres, ¿no? Porque esto me parece un poco más, más fácil y importante responder. Tenemos varias fuentes de incertidumbres y en este análisis un poco calificamos, por lo menos de manera cualitativa, primero identificamos y luego calificamos las fuentes de incertidumbres para poder entender qué estaba causando este rango de incertidumbre en cada caso. Y encontramos dos fuentes de incertidumbres más fuertes que en realidad fueron no tan difícil abordar. Uno fue un poco que tenía que ver con el diseño y la respuesta social y económica al diseño del proyecto
y las intervenciones sociales, porque al fin del día esos proyectos están trabajando con personas, con comunidades, con usuarios de la tierra en la cuenca arriba, y si se puede diseñar una intervención que crea beneficios para esas comunidades mismas, van a reducir los costos del proyecto, porque no va a tener que cubrir un costo de oportunidad de esos usuarios y vas a mejorar la sostenibilidad del proyecto en el tiempo, lo cual significa una vida mucho más larga del proyecto y mucho más tiempo hasta que cuando tienes que regresar a la comunidad y rehacer las actividades que inició el proyecto. Digamos, los costos capitales, que en esos casos son principalmente costos de diseño, educación y muy poco de construir algo, ¿no? Bueno, por un lado, esto es una fuente de incertidumbre. ¿Qué tan bueno funcionan esas intervenciones sociales, en particular en el tiempo, para que los proyectos sean sostenibles y las comunidades quieren continuar con, o los usuarios de la tierra quieren continuar con las acciones de conservación? Por otro lado, ha habido algunas fuentes por el lado de la respuesta hidrológica de los ecosistemas, que fue bastante básico, que se podía mejorar con, en realidad, un año de monitoreo hidrológico, monitoreando precipitación y caudal, un poco para entender los flujos y esta relación en las cuencas altas, para entender mejor la hidrología de esos ecosistemas. Y en varios ecosistemas hay tan poco monitoreo ahora que no es costoso implementar, que esa serie de datos bastante humildes ayudó mucho. Entonces, creo que muchas veces pensamos que las fuentes de incertidumbres son tan complejos como el impacto del cambio climático, por ejemplo, que sí, es una incertidumbre muy importante que tenemos que entender, pero muchas veces las incertidumbres que más afectan el resultado de nuestro análisis no necesariamente son tan complicados. Entonces, por un lado, esos son los tipos de incertidumbres. Riesgos. Por un lado, creo que un riesgo es justamente una cosa que ya la primera pregunta fue dirigida en ese sentido, de por qué hay tantas incertidumbres sobre la infraestructura verde, pero no de la infraestructura gris. Yo creo que tenemos que mejorar nuestras metodologías para evaluar las intervenciones grises, para también ser justos en la evaluación y comparación entre ellos. Otro riesgo que veo es que a veces desde el campo de infraestructura verde nos entienden que decimos que nos gustaría que implementen infraestructura verde y no infraestructura gris. Y ya sabemos que eso no es una solución en la mayoría de los casos, y en realidad no es una solución en algún nivel de escala. Necesitamos los dos, y cuando comparamos los dos, a veces ese mensaje no es bien transmitido. Entonces también tenemos que mejorar, y es algo que nosotros de Forestrands y varias otras organizaciones activas en este espacio estamos empezando a pensar bien en cómo podemos comunicar de una manera clara, de una manera que es una metodología no tan complicada, que puede ser aplicada en varios lugares. ¿Cómo podemos mostrar esta relación y cuantificar esa relación gris-verde para que muestre bien la dependencia de la infraestructura gris en la infraestructura verde? Qué tan más eficiente puede ser invertir en verde para la infraestructura gris, y mostrar bien esa relación, porque en realidad estamos hablando de sistemas, no de proyectos individuos o aislados en una cuenca.
Entonces, esos dos riesgos creo que tenemos que cuidar cuando estamos comunicando, evaluando impactos eh, económicos de la infraestructura verde. Listo, Jenna. Muchas gracias. Tenemos aquí unas dos últimas preguntitas. Con el permiso de todos nos vamos a extender un poquitito. Un compañero desde Perú igualmente nos comenta que está en una cuenca andina que es contribuyente y nos consulta, digamos, un poco cómo valorar sus beneficios ecosistémicos y nuevamente el tema de la comunicación. ¿Cómo decirle al retribuyente que los costos por sus impactos negativos de la infraestructura gris, cómo comunicar que hay impactos negativos de la infraestructura gris que se construye en la cabecera de la cuenca? Oh, sí. Entonces, ya, una buena pregunta y un poco difícil responder sin tener más información. Entonces, eso es otra parte de las evaluaciones. No es positivamente cómo evaluamos los proyectos de infraestructura verde que nos gustaría hacer, sino también cuáles son los impactos de la infraestructura gris en la infraestructura verde y cómo podemos asegurar que reconocemos estos impactos negativos en los proyectos que hace el Estado principalmente, pero también otros. Hay varias maneras. Entonces, primero es identificar los escenarios, ¿no? Entonces, ¿qué hubiera pasado sin el proyecto y qué está pasando o qué ha pasado con el proyecto? Identificar los varios efectos o impactos, ¿no? Y de allí empezar a cuantificar esos impactos tras los varios indicadores de interés. Otra vez, identificar los indicadores en función del público de interés. Entonces, si es la sociedad o las comunidades alrededores en general, tienen que encontrar qué es más importante a ellos. ¿Es el ruido de la carretera? ¿Es el impacto en erosión? ¿Hay mayores riesgos de desastres por esa carretera? Y empezar a considerar cómo aparecen esos impactos económicamente para considerar las oportunidades para valorizarlos. Y hay varias metodologías que se podría aplicar desde encuestas de valoración contingente hacia una valorización directa, por ejemplo, del impacto en varios indicadores. Si se puede como evaluar cuánto cuesta a negocios o personas específicas en términos de impactos negativos que experimentan ellos. Pero eso es un poco otro tipo de evaluación que normalmente pensamos cuando estamos hablando de inversión por el sector de agua potable, pero también hay otras opciones. Y sugiero en particular para este compañero, considera revisar el informe de GZ de Values que está en las lecturas, porque hay una revisión de varias evaluaciones económicas, incluyendo algunos con impactos ambientales que podría, en las referencias, que podría ser interesante considerar cómo hacer un análisis así que puede influenciar una decisión política. Gracias, Jenna. Víctor Rategui nos tiene una consulta respecto a las intervenciones en cuencas en donde existen comunidades y quiere saber si cuando se hacen estos análisis de costos y estas potenciales intervenciones, ¿se aplica la consulta previa para las comunidades o esto es más aplicable para cuencas amazónicas? Creo totalmente que es totalmente aplicable para cualquier contexto, ¿no? Tienes que entender muy bien, tan bueno que puedes en
estado que estás para la evaluación, el contexto en que vas a implementar el proyecto y de allí cuánto va a costar. En el análisis que hicimos, tuvimos la suerte de encontrar un programa del Estado que ya ha habido implementado en una escala bastante importante, 3 de las 4 intervenciones que quisiéramos evaluar. Y de esa manera tuvimos la suerte de poder sacar cosas reales, incluyendo cosas de involucrar la comunidad para implementar las intervenciones necesarias para lograr los resultados que buscaron las intervenciones. Y en la cuarta intervención que ese programa no consideró ha habido una organización, una ONG, que sí trabajó en una comunidad para implementar ese proyecto, entonces también pudimos sacar cosas reales. De esta manera no teníamos que pretender que íbamos a diseñar proyectos y tomar una muestra de tantas comunidades o usuarios de tierra representativas en esas cuencas de interés para poder hacer un análisis, una estimación a nivel de 3 cuencas que son bastante grandes en unas áreas bastante grandes para lograr el análisis. Pero a la vez eso fue una estimación preliminar. Y cabe mencionar que estamos ya continuando a mejorar y a aprender, porque, por ejemplo, cuando hicimos este análisis en una de las comunidades Cuenca Alta abastecedora de Lima, una comunidad que se llama Huamantanga, ha habido ya varios proyectos y acercamientos y conversaciones y seguramente consultas con esa comunidad. Ya ha habido en Condesán y en Acuafondo varias experiencias con esa comunidad y la comunidad fue bastante abierta a trabajar con ellos en sus proyectos de investigación y desarrollo de un proyecto con la comunidad para como un proyecto piloto. Pero todavía ya en este momento estamos aprendiendo un montón en una investigación que estamos haciendo, una integración de ese análisis para entender mejor los beneficios, no solo que vienen para Lima de la implementación de ese proyecto, de un proyecto en Huamantanga, esa comunidad arriba, pero también para entender los beneficios hidrológicos y económicos del proyecto para la comunidad y considerando varios diferentes opciones para el diseño de un proyecto con esa comunidad para entender las diferencias en costos y beneficios a la comunidad y para la comunidad y a los usuarios de abajo y para los usuarios de abajo. Y en ese sentido todavía estamos aprendiendo un montón, ¿no? Entonces, creo que para responder a la pregunta de Peggy, siempre tenemos que considerar cuál es la perspectiva de los usuarios de tierra arriba para informar en ese tipo de evaluación cuánto va a costar, qué es factible para el diseño de uno de esos proyectos. Y la mejor manera de entender esos costos será consultar con la comunidad o revisar datos de proyectos reales que ya tuvieron que consultar y trabajar con las comunidades. Pero en cualquier evaluación vamos a empezar con algo grueso y iterar en el tiempo, aprendiendo, mejorando, precisando según la experiencia que ganamos. Muchas gracias, Jenna, y doy paso a la última pregunta. Se quedan unas pocas por responder. Vamos a, como hemos hecho en los otros webinars, vamos a después enviar estas preguntas que quedan pendientes a Jenna para que después podamos publicar toda esta discusión en nuestra plataforma del curso. La última pregunta, Jenna, para ti es ¿cómo se aplica o cómo se integra el análisis de sensibilidad
en los proyectos de infraestructura verde? Es una muy buena pregunta y si quieren ver, por ejemplo, podemos pasar a los participantes a los cuales que interesan los cálculos que hicimos, por ejemplo, para este análisis de Lima. Y primero, hay varias maneras de hacer análisis de sensibilidad. Entonces, lo que hicimos nosotros solo fue por una opción. Pero, por ejemplo, como mencioné, identificamos varias fuentes de incertidumbres y calificamos esas fuentes. Y de allí tratamos de identificar cuál factor en función en el rango de valores que consideramos entre las suposiciones más conservador y más, digamos, favorable a la infraestructura verde. Entre ese rango, ¿cuáles factores fueron más importantes para el resultado? Y sencillamente ese fue posible por la metodología que aplicamos para primero la evaluación hidrológica. De allí podíamos aplicar las suposiciones y las consideraciones económicas. Sencillamente hicimos una hoja de Excel y pudimos hacer los tres escenarios: mejor estimación, conservador y favorable, y pudimos todas las suposiciones en los tres casos y hicimos los cálculos en secuencia, en orden, hasta que lleguemos a la estimación de costo-efectividad. Pero ya que tuvimos esta hoja, fue bastante fácil regresar y cambiar algunas de las suposiciones. Entonces, si en nuestra mejor estimación solo cambiamos uno de las variables para incluir el valor más conservador, ¿qué fue el efecto? Y a través de este proceso de un poco hacer ese análisis de sensibilidad, pudimos llegar a una identificación de las fuentes de incertidumbre más importante, que nos ayudó mucho a priorizar la investigación que siguió este proceso, ¿no? de la evaluación. Y en ese sentido fue muy importante. Pero también cabe mencionar que en varios sentidos, o en varios lugares, la definición del valor para el escenario conservador o favorable fue no más que la estimación del experto en este campo. Y estuvimos muy abiertos con esas suposiciones, con toda la gente que tenía interés para revisar, porque parte de nuestro propósito fue encontrar los datos mejores, las fuentes de información mejores, las metodologías mejores para responder a nuestras preguntas de investigación. Y por eso estuvimos muy abiertos en cuanto a las incertidumbres, incluso cuando utilizamos solo la adivinación informada de un experto para identificar este rango. Pero como dije antes, eso es mucho mejor que cero información. Y de esa manera pudimos hacer este análisis de sensibilidad y fue muy, muy útil. Listo, Jenna, muchas gracias. Esta experiencia es súper valiosa, creo, para todos los participantes del curso y especialmente para los que tienen más interés en la evaluación económica, este tercer módulo de nuestro curso. Bueno, gracias a ti, gracias a todos y todas por haber participado el día de hoy en este webinar. Les paso a recordar que este módulo tiene dos tareas. Una primera parte que está publicada, y les agradecemos que nos envíen sus respuestas, que suban sus respuestas a la plataforma hasta este domingo 5 de febrero. Y la segunda parte que se construye sobre la base de la primera
parte es para el domingo 12. También les recuerdo que siempre los módulos, cada uno de nuestros módulos tiene una evaluación con preguntas de opción múltiple que hay que realizar igual hacia el final del módulo y después de subir la tarea. Entonces, bueno, por favor recuerden esas fechas que son importantes para la realización y para el aprovechamiento de los temas de este módulo. Si tienen dudas, otras dudas que quedaron pendientes, les agradecemos que nos envíen a través de la plataforma o a través del correo electrónico desde la plataforma para nosotros, como hemos hecho en los anteriores, trabajar con Dena en publicar un documento de preguntas y respuestas post-webinar. Sin más, les deseo una buena noche, les agradezco por su participación, por su asistencia a esta nueva charla de capacitación. Gracias, Dena, por estar con nosotros. Hasta el próximo miércoles.